tardes. Mi nombre es Mariano Balaco, de JLL Chile, y vamos a moderar el día de hoy el panel de Family Office. En camino a la inversión directa a través de los fondos de inversión de real estate. Voy a presentar primero a quienes me acompañan el día de hoy. Bueno, vamos a partir Julio Israel, socio de ISB Capital Chile. Rafael Vivas Luque, director del Family Office Vivas de Colombia. Mariano Capelino, fundador de IMSA Argentina. Y Martín Rivera Sáez, director de Alto Andes Real Estate. ¿Cómo están? Hoy les quería pedir a cada uno de ustedes que fueron contándole a la audiencia primero particularmente a qué se dedican sus firmas y dónde han estado los énfasis de inversión en el último tiempo. Partamos si quieres contigo, Rafael. Bueno, mil gracias. Privilegio estar acá. Nuestra familia está relacionada con el tema inmobiliario unas 3 generaciones. Hemos sido parte importante del desarrollo de Bogotá, en el noroccidente de la ciudad. Se han desarrollado del orden de unas 70.000 viviendas y guardamos una parte muy importante, unas 20 hectáreas, con unos usos licenciados de mixtos hacia pues, especialmente todo lo que se necesita para ese entorno que creamos. Fuimos los pioneros en Colombia de los centros comerciales en arrendamiento. Fue una experiencia muy difícil, muy interesante, porque pues con todo lo que se vivía en Colombia antes, era muy difícil conseguir acceso al comercio, al crédito y demás, pero hoy en día pues somos los precursores de esto y así queremos seguir desarrollando todos esos usos mixtos, tanto en este paño importante que tenemos con usos por más de 1 millón de metros por construir en usos mixtos. Entonces, para nosotros es muy importante encontrar, ojalá en algunos de ustedes, de lo que representan, unos fondos que nos puedan acompañar especializados hacia esos usos mixtos a que me estoy refiriendo. Lo mismo en la ciudad de Cartagena, tenemos también otros desarrollos importantes que requieren de esos fondos que nos puedan acompañar en esos desafíos. Mil gracias. Julio, contemos un poco cómo nace ISB. Entiendo es una especie de spin-off de un family office que se llama Global Advisors en Chile. Exactamente, Mariano. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Andrea. Efectivamente es así. Mi historia es un poco al revés de la tradicional. Yo partí hace 12 años haciendo una startup de información del mercado inmobiliario. Juntaba las ventas de todas las inmobiliarias y después le entregaba a uno el market share, le entregaba cuál era su benchmark de precio respecto a los competidores, etc. Un poco lo que se hablaba en el panel anterior. Chile, en ese sentido, tiene una ventaja respecto al resto de los países y fue un orgullo ser parte de quienes formaron esa parte. Y mi familia, junto con otras 3 familias, tiene un family office. Y una vez que vendí mi emprendimiento y me fui a trabajar a la Cámara de la Construcción en Chile, unos años después, mi papá, cuando cumplió 67 años, me pidió que fuera a formar parte de la sucesión. Los otros 3 socios todavía no tienen hijos en edad o con profesiones como para hacer la siguiente generación del Family Office. Entré a trabajar al Family Office, cambiando el esquema desde el tema inmobiliario al tema más bien inversiones en activos de pantalla, bonos, acciones, fondos mutuos, cuando en el año 2014-2015 el gobierno genera una oportunidad para quienes tenían capitales en el extranjero poder repatriarlos con un impuesto único. Eso lo que hizo fue que una cantidad importante de familias que teníamos inversiones fuera pudiésemos a través de este vaso comunicante empezar a invertir en otros activos y se abrió en el Family Office una oportunidad gigantesca para empezar a invertir en activos de real estate y junto con otros 2 socios que son Sánchez y Borbar que forman las ISB, hicimos el spin-off de Global Advisors que es el Family Office
Y básicamente lo que hacemos es que nos dedicamos a estructurar esos proyectos inmobiliarios, porque originalmente éramos compradores de esos proyectos inmobiliarios financiando a través de equity o mezzanine o capital preferente. Y lo que nos ha pasado es que el modelo ha funcionado muy bien. Partimos el año pasado, ya invertimos en 7 proyectos y empezamos a coinvertir con otros family offices que nos empezaron a acompañar y con institucionales también. El paso siguiente, que es un poco también porque estoy acá, es empezar a abrir esto también a fondos internacionales. Y eso nos ha permitido poner más assets en distintos proyectos inmobiliarios que hemos encontrado. Entonces, un poco al revés que el resto de los family, partimos desde el tema inmobiliario con el conocimiento del mercado a poder aplicar ese conocimiento para invertir en las mejores inmobiliarias y en los mejores proyectos y en los mejores mercados. Perfecto. Mariano, tú estás a cargo de un multifamily office buscando inversiones en distintos segmentos del mercado. Cuenta un poco qué hacen desde IMSA y si están hoy día activos en Argentina o no, que ha sido un tema que se ha discutido también en otros paneles. Sí, buenas tardes. Gracias por la invitación. Nosotros empezamos colaborando con familias desde hace más de 15 años para invertir, digamos, salir de la volatilidad argentina e invertir en el extranjero. Empezamos justamente en Estados Unidos, allí por el año 2001, 2002, y luego expandimos a trabajar para familias de Latinoamérica e inversores institucionales. Lo que hacemos es, a partir de una mirada global de los mercados, que entendemos que claramente este negocio es dominado por el ciclo de los mercados y para lograr altos rendimientos se requiere desplazarse de un mercado a otro aprovechando estos ciclos. Detectamos los mercados más oportunos en donde está la mejor ecuación riesgo-rendimiento y a partir de allí identificamos dentro de esos mercados cuáles son los activos que tienen mayor potencial de rendimiento, ¿no? Acorde a los distintos perfiles de riesgo de inversores que trabajamos. Digamos, todos los activos inmobiliarios dentro de un mercado pasan cada 20 o 30 años por un ciclo de 4 o 5 años muy buenos y nuestro trabajo es identificar esos ciclos para poder entrar, digamos, cuando los valores están muy bajos, lo que generalmente se da luego de una crisis, en donde es posible comprar muy por debajo del valor de mercado, inclusive de ese momento, con fuertes descuentos. Eso se da generalmente cuando los bancos tienen muchísimos activos en distrés y hay gran cantidad de volumen de subastas diarias. Eso genera, digamos, que haya mucha, obviamente, oferta, poca demanda, o los inversores, digamos, muchas veces no se atreven a entrar en el momento de las crisis, pero realmente allí es donde logramos los máximos rendimientos, ¿no? Comprando muy por debajo del valor del mercado, aprovechando los siguientes 5 años que generalmente tienen unas tasas de apreciaciones que superan el 12-15% anual, frente a una tasa de apreciación real en el largo plazo que es 0. O sea, está demostrado estadísticamente que todos los mercados del mundo, cuando los mirás en series de más de 25 años, la tasa de apreciación es equivalente a la inflación de ese país. O sea, la tasa de apreciación real es 0. Pero si tomás intervalos luego de la salida de una crisis, generalmente siempre superan el 12-15% por encima, digamos, de la inflación de ese mercado. Y es allí a donde queremos estar, ¿no? No tenemos ninguna preferencia por ningún tipo o clase de activo en especial, sino en aquellos que entendemos que nos va a dar el máximo rendimiento. Está bien. Bueno, Martín, tú también estás haciendo fuertes inversiones en Estados Unidos. ¿Puedes contar un poco a la audiencia en qué mercados están y por qué están ahí? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, al igual que aquí el resto de los panelistas. Efectivamente, nosotros partimos con un proyecto, bueno, llevamos 40 años desarrollando en Santiago, en Chile, desarrolladores del ámbito principalmente comercial, y hace ya 3 años y medio, partimos con el sueño de diversificar fuera de lo que era Chile. En ese minuto, buscando mercados y entendiendo un poco del punto de vista como inversor, ¿sí? Como inversionista, salimos a buscar distintos mercados y ahí es donde nos descubrimos un poco la diferencia que hay entre cada family y cada familia, ¿no es cierto?
principalmente porque hay familias que están hoy en busca de conservar un patrimonio y otros que están en busca de expansión de un patrimonio, lo que define muchísimo el minuto de invertir en un activo, dónde hacerlo y de qué manera. Buscando en esa misma búsqueda encontramos un mercado que en 2015 se veía bastante mal, que era Detroit. Entramos en 2015 y hoy ya a 3 años hemos tenido respuestas, la verdad, bastante interesantes, hablando de números, rentabilidades, y a la vez también hemos tenido y logrado levantar un pool de inversionistas bastante grande, tanto chilenos como latinoamericanos, que son los que hoy nos están acompañando en este proyecto de inversión y de diversificación también de patrimonio chileno y latinoamericano. Particularmente, ¿por qué Detroit? ¿Qué activos en concreto ustedes ven que de alguna manera hoy día están capturando el interés, no solamente de tu firma, también hablábamos con Mariano recién que están viendo cosas allá? Entonces, profundicemos un poco más porque yo creo que para muchos no era una ciudad que hace un tiempo iba a estar en este tipo de foros discutiéndose, y hoy día aparentemente es la que presenta una de las principales oportunidades dentro de Estados Unidos. Bueno, efectivamente, para nosotros, hablo nosotros en este minuto, con Mariano nos cruzamos conversando esto antes del panel, nos dimos cuenta que somos vecinos en un activo en la misma calle en Detroit, algo que pasa pocas veces. Así que fue interesante el por qué verlo. Yo en 2015 me tocó venir a la Tamis, y también ese mismo viaje partí a Detroit en busca de esta inversión perdida un poco, en lugar que nadie creía. Y aterrizando allá nos dimos cuenta de un mercado que efectivamente estaba por el suelo, que había mucha oportunidad. La pregunta era de dónde agarrarse, cuáles iban a ser de alguna forma los números, de dónde íbamos a sacar el respaldo para poder lograr traer a inversionistas y nosotros mismos poder confiar en este proyecto. Es ahí cuando, después de que la ciudad quiebra, se empieza a hacer una inversión muy grande de capitales privados. A su vez, si recordamos, para las elecciones de Estados Unidos, Michigan fue el estado que sacó presidente a Donald Trump, lo que también nos incentivaba aún más en el gobierno de Donald Trump en este minuto de poder ingresar, y con capitales lógicamente extranjeros. Entramos al mercado y en un año tuvimos, el ticket de entrada era de $25.000 en el 2015. Hoy ese mismo ticket, que está con unas rentabilidades alrededor del 12 o el 15%, es un ticket que cuesta $75.000 en 3 años. O sea, no solamente la rentabilidad era algo que nos sorprendía, sino que hoy la plusvalía del proyecto sale completamente por sobre los números que podemos ver en cualquier otro mercado. Y eso es lo que de alguna forma nos ha incentivado y nos sigue incentivando a estar muy fuerte en Detroit, de modo de inversión directa, que fue lo que hicimos en un principio, que nos abrimos como family directo en Detroit y directo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hoy, buscando como inversionista, llegamos a lograr levantar una empresa que acompaña a nuestros inversionistas y socios en Detroit, de alguna forma resolviendo las dudas y problemas que todavía son los que tienen, que eran las que nosotros ya hemos resuelto. Muy bien. Rafael, vuelvo a ti. Vamos a volver a Latinoamérica, particularmente a Colombia, el mercado que tú mejor conoces. ¿Por qué minuto está transitando hoy día el mercado inmobiliario colombiano? Un mercado que siempre se ha dicho que tiene mucho potencial. En el caso de Chile, el mercado que conozco, Julio y yo, mejor, hay mucho interés por invertir, sobre todo el retail está invirtiendo fuerte allá. ¿Qué están viendo y quizás desde la mirada de alguien que está adentro en este sector hace muchos años, dónde están pasando las cosas? Mariano, sí, yo les quiero recordar a ustedes que Colombia llevaba 30 años en guerra. Les quiero recordar a ustedes que Colombia es la tercera población más grande de Latinoamérica y la cuarta economía más grande de Latinoamérica. Tal vez dentro de poco sea la tercera. Eso hace que en Colombia no pasaba nada. Colombia tiene una ubicación geográfica, está aquí al otro lado del Caribe. Tiene todo por hacer, todo. Entonces, firmamos la paz, tenemos la democracia más antigua de Latinoamérica. Entonces, las oportunidades se presentan en todos los renglones, en todos los rubros que ustedes quieran ver. Están todas las oportunidades, con un gobierno absolutamente comprometido en generar toda la estabilidad que requiere cualquier tipo de inversión. Entonces, tremendo favor también lo que nos han hecho nuestros vecinos
de ver lo que no se debe hacer. Entonces, aquí cualquiera que llegue allá, digamos por el Caribe, nosotros no tenemos tifones, no tenemos huracanes, no tenemos el seguro para cualquier embarcación o para una segunda vivienda, vale la tercera parte, ¿sí? Si ven en salud, en hotelería, en Cartagena, que es patrimonio de la humanidad, tiene 5.000 habitaciones, ¿sí? Todo por hacer. Entonces, creo que con los números macroeconómicos y todo lo que se muestra, lo único que viene es un muy buen horizonte. ¿Y ese crecimiento viene de la mano de familias de alto patrimonio, de inversionistas particulares, o viene también de la mano de grandes fondos que, al igual que tú, piensan que el mercado tiene un upside importante por los factores que tú indicas y otros más? ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que, digamos, los que hemos venido haciendo el esfuerzo, somos pues grupos, familias, como yo les comentaba al principio, pues nuestra familia lleva 3 generaciones vinculado al tema inmobiliario y demás. Entonces, cuando se hace todo este esfuerzo, se hace de una manera dentro de nuestra propia cultura y dentro de nuestras propias capacidades. Entonces, los fondos que tienen el verdadero tamaño porque los desarrollos que se han hecho hasta el momento han sido muy tímidos. Entonces necesitamos, primero, tenemos una capacidad cultural por nuestras propias esfuerzos, han generado una subcultura que no está amarrada a todo lo que, al profesionalismo que ustedes hoy pueden presentarnos. Para nosotros todo es muy nuevo, entonces tenemos esa oportunidad de armonizarnos, pero de buscar ese apoyo, porque pues son grandes, o digamos familias grandes allá, pequeñas en cualquier parte, que necesitamos ese esfuerzo, porque pues no tenemos la competitividad que pueden tener ustedes en cualquier otro lado. Por ejemplo, en Chile pues se ha hecho todo y creo que no haya mucho más por hacer, tal vez en algunos rubros muy especializados, pero digamos en supermercados, en retail no hay mucho por hacer, y así podemos ver en cada uso, ¿no? Entonces creo e insisto que ahí las oportunidades están de las manos de algunos que necesitamos que venga sangre nueva y capitales fuertes que nos ayuden a hacer ese esfuerzo. Muy bien, bueno, y me paso un poco ahí que tocaste tangencialmente a Chile con Julio. Efectivamente, una de las cosas que cuando uno habla en temas inmobiliarios de un mercado como el chileno, uno dice es un mercado pequeño, súper competitivo, súper sofisticado, con harta profundidad en el financiamiento. Entonces uno se pregunta, para los que estamos en ese mercado, ¿qué oportunidades hay? O sea, ¿hay que estar mirando hacia afuera o hay segmentos que son interesantes? Y te dejo uno para analizar como multifamily, que es algo nuevo en la región y también en Chile, definitivamente. Totalmente, Mariano. El año pasado se crearon del orden de 20 fondos de inversión de multifamily. El año anterior creo que eran del orden de 7. Hay 3 segmentos específicos que estamos viendo para el desarrollo próximo en Chile. El primero es donde más estamos metidos nosotros, que son edificios en districts profundos, que básicamente ahí lo que hacemos es que lo vendemos a microinversionistas y tenemos otros outs también. Son edificios que si no se venden bien con microinversionistas, con sala de venta igual se venden muy bien, y de todas maneras nos ha pasado que todos los edificios, todos los fondos de inversión nos han tratado de comprar el edificio por completo, o sea, invertimos en lugares realmente seguros. Ese es el primer nicho, donde existe mucha más demanda que oferta. Y esa demanda viene porque en el año 2012 la tasa de migración en Chile era del 2,5% de la población. En el último censo del 2017, ¿cierto?
Estoy seguro, así que... Sí, pero por ahí. la tasa el porcentaje de inmigrantes en Chile era 5,8 declarada, muy probablemente a estas alturas ya debe estar en torno al 6,2. Y es un país que sigue teniendo la tasa de inmigración más alta de Latinoamérica. Entonces, siempre hay espacio. Para tener un poco órdenes de magnitud, hay 1 millón de inmigrantes en los últimos años en Chile y se venden 2.500 departamentos mensuales, 25.000 al año, 26.000 al año. Por lo tanto, definitivamente no hay cómo abastecer a toda la gente que viene llegando, ni hablar a la gente local que viene naciendo o que viene formando nuevos hogares. Ese es el primer nicho que todavía hay mucho espacio para crecer por ahí en las proporciones que hemos estado conversando. El segundo, efectivamente, el retail está muy avanzado en Chile y lo que viene ahora es todo el tema de bodegaje de última milla con todas las implicaciones que eso tiene desde el punto de vista logístico. Las mini bodegas están surgiendo muy fuertemente, hay capitales españoles que se han metido muy fuertemente a comprar locaciones de mini bodegas en sectores semicéntricos de la ciudad para hacer distribución intermedia. Efectivamente es más difícil hacer supermercados, pero bueno, muchos o quizás ya conocen Corner Shop, que básicamente lo que hizo fue externalizar a través del teléfono la compra de supermercados. Entonces muy probablemente lo que venga es que los supermercados van a reducir su tamaño y van a ser bodegas de distribución. Hay un segundo nicho muy fuerte. Y el tercero es que como Chile es un país que tiene una mezcla de bienestar con crecimiento importante, de todas maneras hay ganas de sacar a la población que queda de la pobreza y hay mucho subsidio habitacional. Y el gobierno tiene planes de coinversión importantes donde si uno hace proyectos de housing, el 20% a 35% del proyecto ya está vendido al gobierno para ser entregado de regalo a personas con subsidio y el porcentaje restante que compre en esos mismos desarrollos tiene beneficios como por ejemplo no tiene impuesto al valor agregado, sales tax. Y además a los desarrolladores que trabajen ahí también les dan ciertos grants. Entonces esos tres segmentos en particular para nosotros que somos un family office más bien orientado a la preservación del patrimonio más que hacer tycoons en términos inmobiliarios, esos tres nichos generan mucha seguridad y con retornos importantes. Estamos hablando de retornos de $+15 aproximadamente después de fees y después de tax en un país relativamente seguro. Entonces, con el conocimiento que hay del mercado, no hemos tenido nosotros la necesidad de irnos hacia otra parte. Más bien lo que ha pasado es que tenemos que desarrollar mucho por ahí. Hay mucho espacio. El año que viene pretendemos hacer del orden de 15 proyectos inmobiliarios solamente en housing, más otros tantos en temas de bodega y subsidio. Y respecto a tu pregunta anterior también de cómo trabajan los family office, si trabajan con capitales propios, están abiertos a inversiones institucionales, yo te diría que existe en Chile en particular dos tipos de family office. Aquellos que consideran el negocio inmobiliario como parte de su negocio, que tienen una inmobiliaria dentro, a veces se integran con constructoras o no, que esos compiten con las otras inmobiliarias, con sus ventajas y desventajas, y existen otros que lo que hacen es que invierten, son más parecidos a los institucionales, invierten o coinvierten en las distintas inmobiliarias y los van financiando. Nosotros somos más bien de lo segundo, invertimos en distintos desarrolladores en función de qué tan bueno sea el mérito como ellos propios o como el proyecto. Y ahí lo bueno que tiene es que nuestra tesis de inversión va muy de la mano con la tesis de inversión de los institucionales. Entonces hablamos mucho de tasa interna de retorno, hablamos de margen, hablamos de duraciones del fondo. De hecho tenemos una administradora propia donde los fondos los hacemos a 3 años más un cuarto año por si acaso, pero esos son más o menos las duraciones de los fondos. O sea, ese es el idioma por donde nos sentimos cómodos nosotros. Hay otros que directamente son inmobiliarias y también lo hacen muy bien. Muy interesante. Mariano, voy contigo ahora. Uno de los temas que también conversábamos antes de entrar al panel era de que Europa está presentando oportunidades también en el sector inmobiliario y particularmente España. Hoy día acapara la atención, salían las cifras incluso de fondos
internacionales que tienen una allocation importante de sus recursos actualmente en ese mercado. ¿Qué tiene España que hace hoy día ser un centro de inversión para el mercado inmobiliario? Bueno, claramente España es un país muy atractivo hoy, lleva ya 3 años de recuperación del PBI, una tasa de crecimiento del 3%, duplicando prácticamente la Comunidad Europea. Ha reducido muchísimo su tasa de desocupación, que llegó al 26-27% y hoy está ya tocando el 15%. Claro que ciudades como Madrid y Barcelona ya están debajo del 10% y ciudades como Cádiz, etcétera, no tienen mucho trabajo, digamos, todavía están con índices más altos, ¿no? En España, en el año 2013, o sea, España, a diferencia de Estados Unidos, nosotros empezamos a mirar en el 2010, dado que ya en Estados Unidos en el 2008 empezó a caer el mercado, igual que España, y ya había tocado fondo en el 2010 Estados Unidos, y a España le llevó 5 años más al sector residencial tocar fondo, o sea, le llevó desde el año 2008 a finales del 2015. A partir de allí empezaron a llegar los grandes fondos. Blackstone, que es el fondo número 1 del mundo de real estate, tiene el 25% de su inversión global colocada en España, cuando España tan solo representa el 1,4% de la inversión global. O sea, digamos, ese es un dato muy contundente. Ha adquirido grandes carteras de bancos. El año pasado hizo la operación más grande de la historia de España y la más grande del mundo, adquiriendo una cartera Banco Santander muy importante de activos. Y la verdad que, digamos, de los 280 billones que había en distress en el año 2013, cuando llegó al máximo nivel de volumen en distress, actualmente quedan 140.000 millones o 140 billones, con lo cual hay mucho distress todavía en los bancos. Se pueden adquirir activos muy por debajo del costo de reposición, comprando carteras residenciales a bancos de inmuebles que requieran gestión, que ellos no pueden gestionar. Se pueden obtener grandes descuentos, 20, 30, 40% del valor de mercado, con un potencial de apreciación enorme. Para que te des una idea, hay activos que costaban pre-crisis, este tipo de activos clase media, costaban 200.000 euros, recién tocaron fondo 2015-16, el valor actual deben ser 70, 75.000 euros, y en carteras a bancos se compran a 30, 40.000 euros, o sea, con un rendimiento por renta solamente de 10-15% anual, más la tasa de descuento en el momento de la compra, más la tasa de apreciación que tiene en los próximos 5 o 6 años, ¿no? Entonces lo hace un mercado extremadamente atractivo frente al resto de Europa, que bueno, Inglaterra y Alemania son 2 países que ya, digamos, recuperaron todo lo que habían sufrido en la crisis. Portugal es un mercado que está muy bien también, pero es un mercado chico para los fondos. Italia es un mercado que también sufrió una crisis profunda y está en su piso, pero es muy complejo políticamente y operativamente. Italia es bastante más complejo, con lo cual claramente de Europa, y te diría que del mundo hoy, España es el país más atractivo, ¿no? Y bueno, eso lo demuestran los flujos de los fondos. Te debía la consulta de Argentina. Nosotros en Argentina desde el año 2008 empezamos un proceso de desinversión, estuvimos muy activos, inclusive haciendo desarrollos hasta el 2008-2009, y ya vimos que los valores habían llegado a estar cerca de sus máximos. No sabíamos nunca si estaban en sus máximos, pero sabíamos que estábamos cerca. Además necesitábamos liquidez para invertir en Estados Unidos, aprovechando la caída que habían tenido los mercados aquí, y desde ese entonces no hacemos nada. Tenemos sí banco de tierra para hacer proyectos, pero cuando me inicié en esta actividad, un gran amigo me dijo: mira, Argentina fluctúa el valor de costo de construcción de 300 a 1.500 dólares el metro, dependiendo cómo esté el tipo de cambio. Cuando esté de 700 para arriba, no hagas nada en Argentina. Cuando esté de 700 para abajo, todo lo que tengas, ponerlo en Argentina. Entonces, a pesar de la devaluación, todavía no se llegó a estar debajo de 700 y estamos en un panorama muy complicado. 70% de tasa de financiamiento, 50% de inflación, rendimiento por renta de los activos inmobiliarios tendiendo a cero. La verdad que no lo estamos viendo Argentina, y mucho menos frente a las oportunidades que hay en España. Y como comentaba aquí mi amigo,
en Detroit también, que también las estamos aprovechando desde hace 2 años. O sea, se entiende de tus palabras que por un tiempo más van a estar principalmente invirtiendo en estos mercados más maduros y estables que quizás volver a inversiones que si bien son de origen para ustedes, pero que el mercado hoy día no ofrece la tranquilidad ni la estabilidad necesaria para poder proyectar decisiones que por definición son de largo plazo. Exactamente. Para que te des una idea, la inversión global de los fondos en Latinoamérica representa el 0,8% de la inversión global. O sea, de un 1.3 trillions que hay de inversión global de los grandes fondos inmobiliarios, Latinoamérica representa 0,8%, porque bueno, la volatilidad que hay en el tipo de cambio, la falta de transparencia, la falta de financiamiento, tasas elevadas. Es muy complejo. Cuando te acostumbras a invertir en Estados Unidos o en países desarrollados, es muy complejo volver a tu origen, a no ser que veas una oportunidad muy, muy grande. Además, luego de más de 10 años de gloria de Latinoamérica por el alto valor de los commodities y con la suba de la tasa de Estados Unidos, vemos que bueno, Latinoamérica, digamos, no le vemos alto potencial de crecimiento en los valores los próximos años, ¿no? Claramente. Bueno, nos van a quedando un poco menos de 9 minutos y lo que quiero ahora es ir con cada uno de ustedes básicamente en una recomendación hacia el panel, hacia el público en general, de cuáles son los elementos que ustedes ven a la hora de analizar las distintas inversiones. ¿Cómo ustedes discriminan si realmente esta es una inversión que vale la pena o no? Cada uno en su estilo, cada uno con su, digamos, con sus recetas, ¿eh? Algunas van a ser quizás más analíticas, otras más de feeling, pero yo creo que en cada uno de los casos de ustedes han resultado ser en su gran mayoría buenas decisiones, así que creo que es una receta que vale la pena compartir con toda la audiencia. Bueno, principalmente, personalmente, más que como grupo, porque también en el grupo se difiere muchas veces, pero creo que como grupo hemos logrado identificar en primer paso en qué etapa está el grupo. Si el family busca, está en un proceso de conservación o si está en un proceso de expansión, de crecimiento, define muchísimo a la hora de invertir, ¿sí? Y definir qué tipo de activo. Respondiendo a la pregunta puntual, ¿cómo definir qué activo es bueno o malo? Renta más, renta menos. Vuelvo a lo mismo, creo que todos los activos se definen por sí solos. En una misma ciudad, vuelvo a Detroit, se pueden encontrar activos muy buenos, muy malos. ¿De qué punto de vista? Rentabilidades, plusvalía, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos pinchar una casa, hacer un paño en 5 años más. Creo que tiene mucho que ver con la experiencia o el expertise de la zona donde estás invirtiendo y del área. Va de la mano también al minuto de tomar la decisión de invertir directamente, por ejemplo, como family, fuera de un mercado en el que estás, en el caso nuestro inmobiliario, ya muchos años, pero al salir a buscar afuera, influye mucho si invertir directamente o hacer una coinversión con alguien que lleva ya en el mercado bastante tiempo, ¿sí? En el caso nuestro, Detroit, después de 3 años que llevamos ya mapeando este proyecto y en el tercero ya invirtiendo bastante firme con un grupo inversionista, creemos que todo activo representa en algún minuto una oportunidad, dependiendo qué es lo que se busque, si es rentabilidad, plusvalía, o si estamos buscando armar un paño, ¿no es cierto?, para salir a venderlo en 5 años y desarrollar, por ejemplo. Creo que va dependiendo de la visión. Ninguna es una inversión. Pasemos ahora acá a Rafael de este lado y ahí vamos alternando. Bueno, nosotros vemos que, como les decía antes, toda esa situación que se vivía allá, pues nunca permitió que se hicieran desarrollos realmente serios, grandes. Entonces, la población en general migraron hacia las ciudades que eran pequeñas se volvieron de alguna manera grandes y muy desordenadas. Entonces, cuando uno empieza a ver, digamos, la falta de transparencia a que te referías, empieza uno a ver si realmente uno, propendiendo por un país mejor, propendiendo por la gente y realmente buscando las verdaderas necesidades que tienen las comunidades,
y buscando como fin la gente. Entonces, nos metemos desde la parte gubernativa a buscar ese cambio de usos para las verdaderas y acoplarlo a las verdaderas necesidades que tienen los asentamientos, las comunidades, generar ciudades dentro de la ciudad para poder realmente buscar las necesidades que se tienen. Entonces, mucho más que buscar esos estudios de mercado, sí, es lo que tú dices, el feeling, pero ese feeling humano, el feeling que si uno lo hace de esa forma y de una forma transparente, porque pues en nuestros países hay mucha corrupción y demás, también se vuelve uno el mejor aliado del inversionista ese grande, porque uno se va a encontrar en Colombia pues con mucho tipo de gente que tiene orígenes distintos, llámese que está lavando dinero del narcotráfico o de la guerrilla, que todos quieren ahora mimetizarse y entrar a la legalidad, pero obviamente pues es gente que puede ser tenebrosa, ¿sí? Entonces, esa es como la manera de encontrar esas verdaderas oportunidades, pensando en la gente. Y eso lo vuelve también a uno como local, y a esos grupos a que tú referías anteriormente, los vuelven como los socios ideales para acompañar a los fondos que requerimos y que creemos que en Chile sean esas condiciones, es una ventaja que puedo decir que tengo, gracias a Dios. Y la preparación tiene que ver con los 12 años de haber manejado la información del mercado y haber estado sentado en 40 directorios mensuales durante todo ese tiempo, en las inmobiliarias más importantes. Es un aprendizaje gigantesco que aprecio como nunca, porque nos permitió forjarnos como somos en el ámbito inmobiliario. Creo que somos los únicos que podemos decir que tenemos tantas horas de vuelo en términos de las decisiones que se toman a nivel de las inmobiliarias más grandes de Chile. Esa combinación de un buen mercado con saber qué cosas no funcionaron en el pasado, sí funcionan, y las conexiones de mercado creo que nos permiten tener una ventaja que estamos aprovechando muy bien y esperamos seguir aprovechando. Bueno, Mariano, last but not least. Bueno, me la pusiste difícil, ¿eh? Para nosotros, claramente, la receta es timing. O sea, en real estate se habla mucho de location, location, location. Para nosotros es timing, timing, timing. O sea, elegir el mejor mercado, el mejor momento que tiene ese mercado. Te voy a poner un ejemplo. En el año 2006, en Puerto Madero, en Argentina, el metro cuadrado valía $2.500 el metro. Si vos tenías $5.000, podías comprar 2 metros. Comprabas 2 metros. En el 2010... En ese mismo momento en Miami costaba $5.000 el metro en Brickell. O sea, vos tenías dos opciones, comprar 2 metros en Puerto Madero o 1 en Brickell. Si hiciste un buen análisis, compraste 2 en Puerto Madero. En el 2010, tan solo 4 años después, el valor en Puerto Madero era $5.000 el metro. O sea que con tus $10.000 que ya tenías, si viniste a Brickell, había caído y valía $2.500 el metro. O sea que en 4 años pasabas de tener 1 metro en Brickell a 4 si te habías desplazado de un mercado a otro. Y lo segundo es, dentro de un mismo mercado, los activos tienen un comportamiento distinto. En el mismo momento que hoy Brickell está cayendo, el activo, el segmento clase media baja, sigue subiendo a tasas cercanas al 10%. Entonces, en el 2000, otra comparación en números. En el 2014 Brickell costaba $4.800 el metro, que llegó a sus máximos, y vos comprabas activos clase media residencial aquí por $800 el metro. Es decir, que vendías un metro
en Brickell y compraba 6 metros en las afueras en propiedades de $100.000. Hoy esas propiedades, el metro vale 1.500, con lo cual si tenés esos 6 metros lo convertís y son $9.000, y en Brickell hoy podés comprar a 3.000 o menos. Pero poner a 3.000, multiplicaste en 4 años por 3 tu cantidad de metros en Brickell. Y todavía no es el momento, falta todavía un tiempo para que termine de bajar. Gracias. Bueno, excelente análisis. Bueno, les quiero agradecer a todos el panel de hoy.